100.5. 8-9 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Oíste, Marilena, en eso nosotros estamos claros todos. Claro. Sí, Poner en manos del Señor todas nuestras obras y los proyectos se cumplen. Quiero iniciar dando las gracias. Ayer estuve en San Francisco de Macorís, gracias a Emmanuel Trinidad, el presidente del PLD, en esa localidad, y al senador Amílcar Romero, la actividad muy bonita ayer, la charla sobre las razones para seguir con Danilo, que hoy se dará a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Gobernación de San Cristóbal, y gracias al senador Tommy Galán, ahí estaremos hoy a las 6 de la tarde, y gracias a San Francisco de Macorís ayer. Miren, el discurso del presidente Medina en la Cámara Americana de Comercio, desde mi punto de vista, dio una dimensión lo más clara y real posible de la condición del presidente Medina de estadista. Es decir, un hombre que es candidato a la reelección, pero fue a hablar con la visión del estadista. Es decir, por encima de conseguir votos, por encima de yo querer reelegirme, está el que la economía, la población, la realidad y los problemas sean enfrentados como debe ser. Estaba hablando en la Cámara Americana de Comercio con el sector que es más importante después o junto con el gobierno, que es el sector que produce riquezas y que más genera empleo, que son los empresarios. Un presidente responsable que plantea el asunto y un presidente visionario. ¿Por qué? Porque el presidente Medina ahí dijo lo que ha sido su discurso de manera permanente. Es decir, el gobierno solo no puede lograr las cosas. Tiene que haber una alianza entre el sector privado, entre los que producen la riqueza, entre los que generan los empleos, entre los que garantizan que la economía camine, y el gobierno, que es el regulador de esa economía, el que pone condiciones para favorecer que las cosas se hagan correctamente de acuerdo a la ley, pero que los empresarios obtengan beneficios y puedan esos 12 beneficios pagar una mayor cuota de tributos al gobierno para que el gobierno lo pueda invertir en las grandes mayorías de la nación dominicana, sobre todo las más excluidas de esos beneficios. El presidente Medina ayer se mostró también como un líder visionario, o sea, él entiende y sabe cuál es la realidad, qué es lo que ha logrado, qué le falta hacer y cómo dar los pasos para hacerlo. Él no lo va a resolver todo, porque él no es Dios. El único que puede resolverlo todo es Dios. Él es un ser humano igual que cualquiera de nosotros, con una visión, con un criterio de responsabilidad y sobre todo con una condición de conocimiento profundo del Estado Dominicano. En las conferencias que yo doy digo siempre que uno de los políticos, cuidado si el más, pero bueno, uno de los políticos dominicanos de los últimos tiempos que más conoce el Estado Dominicano es el presidente Danilo Medina, porque él se dedicó a eso. Es decir, desde que fue presidente de la Cámara de Diputados, él se dedicó a conocer lo que es el Estado Dominicano, qué significa, cómo se maneja, cómo se dirigen las cosas, cómo se hacen de manera correcta para beneficio de la mayoría de la población. Es decir, no es un improvisado, no es una gente que no conoce lo que está haciendo, sino que desde que asumió una responsabilidad importantísima en el Estado Dominicano, que fue la presidencia de la Cámara de Diputados, empezó a manejar de manera concreta y sobre todo a prepararse. Cuando él, antes de ser candidato en el 2008, en el periodo 2004-2008, que estuvo, ¿verdad?, una parte en el gobierno y luego otra parte después que intentó ser candidato presidencial y no lo logró, mucha gente dice que se desapareció. Él no se desapareció. Él lo que hizo ahí fue darle concreción a lo que está haciendo ahora. Es decir, él fue a consultar a mucha gente. Con la visión que él tenía, el conocimiento que tenía el Estado, fue a consultar diversos sectores para amarrar lo que era posible en función de lo que era necesario para hacer cosas concretas y específicas después que llegara a la presidencia, como lo está haciendo. Por eso su visión de que tiene que haber una alianza entre el sector privado y el sector público. El sector público no puede imponer las cosas, el sector privado tampoco. Porque si uno trata de imponerse al otro, ninguno de los dos van a salir beneficiados. Y eso es lo que le decía ayer a los empresarios. Por lo que Danilo muestra nuevamente que no solamente es un estadista, un presidente responsable, sino también un líder con visión. Porque hay que tener visión para eso. Hay que saber cómo manejar esto. Y sobre todo, un político, un líder político con muchos niveles de responsabilidad. ¿Cuál fue la preocupación? Él dijo, bueno, yo he logrado muchas cosas, pero tengo que seguir logrando. Ahora, lo fundamental es mantener el crecimiento de la economía, la sanidad de la economía, y no voy a tomar ninguna medida que vaya a afectar eso. ¿A quién se lo está diciendo? Reitero, a los empresarios,
a los que más le preocupa que la economía falle, que la economía tenga problemas, porque ese sector donde él estaba ayer es el sector que más debe hacer para que se mantengan los niveles de crecimiento, para que se mantengan los niveles de prosperidad, para que se mantenga una justa distribución, porque ellos, en caso de que haya una falla, en caso de que haya un problema, son los más perjudicados de manera inmediata, porque van a perder la estabilidad, por tanto, los niveles de ingresos, los niveles de beneficio y los niveles de prosperidad de sus empresas. Entonces, el presidente sabe lo que estaba haciendo. Y para mí también, su sentido de responsabilidad, yo lo he dicho en varias ocasiones, hay dos puntos donde el presidente, desde mi punto de vista, no ha puesto todavía su interés particular como gobierno, no él como persona, sino como gobierno, su equipo que está alrededor, para implementar una serie de medidas que vayan a resolver esos dos problemas. Y él lo reconoció en el día de ayer. Y bueno, las encuestas lo dicen de alguna manera. Lo primero es el problema de la seguridad pública, la seguridad. Aunque el 911 ha sido un elemento importante y él lo planteó que lo va a profundizar, pero ciertamente hay una gran preocupación, todo el mundo la tiene, fruto de los niveles de delincuencia, fruto de una serie de elementos que se han planteado en la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué él decía? Bueno, este va a ser un elemento importantísimo en esta nueva etapa. O sea, lo va a asumir como prioridad, porque con niveles, digamos, autocríticos, de alguna manera hizo entender que, aunque le ha dado importancia, no ha sido su prioridad. Ahora tiene que ser una prioridad importante, sobre todo porque ha logrado estabilizar la economía y una serie de elementos. Entonces, para garantizar que eso no le vaya a perturbar lo otro, tiene que dedicarse a la seguridad pública. Y, de alguna manera, José seguro se va a referir a eso cuando haga su comentario, porque él retomó dos elementos importantes que han sido parte del planteamiento de José de hace un tiempecito. Primero, la seguridad perimetral. Dice que la policía va a ser reformada y que va a empezar a trabajar por perímetro, que es lo correcto. Y es lo que ha dado resultado a la seguridad pública en la mayoría de los sitios del mundo. Tú tener parámetros específicos y darle a las que tienen mayores niveles de delincuencia un trabajo especial, decía él ayer. Y lo segundo... Hay que preguntar, José va a preguntar que si eso es campaña o que si es realidad. No, bueno, yo confío en Danilo. Yo confío en cuando Danilo... Yo siempre decía, él no se había preocupado en dos cosas. Esa es una y la otra la voy a decir ahora, después que termine esta idea. Lo otro fue el botón de pánico, que también ha sido un planteamiento de José, que incluso ojalá pueda verse con el presidente y llevarle los avances que él ha hecho en ese aspecto. Pero el presidente también hablaba, enfrentar de alguna manera el asunto de los feminicidios con una especie de botón de pánico, creo que no era así mismo que lo llamaba, pero algo así, que es un mecanismo donde las mujeres puedan dar la alerta, pero que al mismo tiempo esa alerta pueda servir de prueba grabada, que se pueda grabar, o sea, una serie de elementos que me parecen novedosos como parte también de este asunto de la República Digital, que todo va a ser de alguna manera parte de la tecnología. Entonces, en ese aspecto, si camina esa orientación, si su equipo se decide a trabajar en ese aspecto, yo creo que van a tener muy buenos resultados. Y el otro aspecto, del que yo también siempre he dicho que hay una gran limitación de parte del gobierno, es el asunto del transporte público. El transporte en sentido general, pero sobre todo el transporte público. Uno de los graves problemas, incluso que contribuye a un desasosiego extraordinario y a problemas gravísimos en todos los órdenes, porque el transporte es como un asunto transversal en la vida de los dominicanos. Porque todo el mundo, de alguna manera, sea privado o público, tiene que transportarse. Y el caos en el tránsito influye en todo el mundo, pues sea tú rico, pobre, clase media, lo que fuese. Entonces, realmente el presidente no se había empleado a fondo en este aspecto y ayer hizo una serie de planteamientos que a mí me parecen sumamente interesantes. Primero, decir que tiene una política que la va a aplicar. O sea, nunca se había planteado que había una política específica de transporte público, sobre todo. Él dice, vamos a continuar el metro, vamos a aplicar variantes del transporte público porque hay que fortalecer el transporte público y que ya tiene incluso varias propuestas. Y le decía, miren, este aspecto es tan importante porque es un gran negocio además. Decía el presidente que en el área del transporte anualmente se mueven 24,000 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que son 24,000 millones? Eso es todo el dinero del mundo. Entonces le decía, empresarios, nosotros solo no podemos hacerlo, tenemos que asociarnos, porque primero resolvemos un problema social, pero al mismo tiempo es un gran negocio para ustedes y para el gobierno resolver un problema que la población necesita. Entonces, dice, tenemos ya propuestas concretas, una política definida y una serie de elementos, y queremos discutirla con ustedes para empezar a implementarla. Yo creo que es la primera vez que oigo al presidente Medina hablando de esta manera en torno al transporte, porque tradicionalmente lo que ha habido, lamentablemente, en los gobiernos que hemos tenido, es una especie de dejarse chantajear de quienes son
los dueños, los responsables o los operadores de los diversos sistemas de transporte público en el país. ¿Uno quiere que esa gente le quiten los beneficios? No. ¿Uno quiere que esa gente lo manden a la calle? Tampoco. Ahora, ellos, los que son dueños de rutas y de una serie de elementos, o dueños no, operadores, porque las rutas son del gobierno, tienen que ser parte de una solución global, no solamente de una solución parcial y beneficiosa para ellos. Es decir, yo no estoy en contra de ninguna federación de transporte, pero ninguna federación de transporte puede estar afectando los intereses de la población. Entonces creo que por primera vez el presidente Medina está planteando una política clara, específica y definida, además asociada con el sector privado, porque se haga más metro, se incluyan autobuses efectivos, bonitos, bien hechos, bien decentes, con aire y todas las cosas, o se meta también el transporte que se va a meter en la barquita, ¿cómo se llama? Los teleféricos. Cual que sea la solución, necesita una inversión muy grande que el gobierno solo no la puede hacer. Es decir, tiene que haber ahí más que nunca una asociación efectiva entre el sector privado y gobierno, porque a final de cuentas beneficia a todo el mundo, empezando por la población en sentido general, pero también a los empresarios y también al gobierno, porque todos somos de alguna manera afectados por el desastre y el desorden que hay en el transporte público. Así que en estos dos aspectos, seguridad y transporte público, creo que van a ser dos de los elementos fundamentales del próximo gobierno del presidente Danilo Medina, y él lo planteó ayer con mucha responsabilidad, con mucha visión, y como ha hecho hasta ahora, se le vio la actitud de invertir realmente para solucionar o darle un avance lo más posible a una solución a esos dos aspectos que tanto preocupan a la población dominicana.